Son exactamente 8 de la mañana con 3 minutos. El gobierno, ADN, no, electo, ha hecho alianzas con el Partido Social Cristiano, Revolución Ciudadana y algunos otros grupos más. Los únicos que se han quedado fuera, según lo ha dicho uno de sus asambleístas, ha sido Construye. Y ya no sabemos si es gente buena porque ellos, cada uno va a tener su autonomía en estos dos grupos. Para hablar del tema y de lo que debe hacer este nuevo gobierno a nivel de política, porque en lo personal política para mí es poder hacer alianzas para gobernar. Hemos llamado al analista político Pedro Donoso. Pedro, buenos días, ¿cómo está? Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Atento a sus preguntas. Pedro, la alianza es lo que más se está hablando en este momento. Ya salieron los de Revolución Ciudadana a decir que es verdad, que es Enrique Confrería de presidente. Algunos otros candidatos o ya electos asambleístas también salieron ayer. ¿Cuál es su opinión y si esto es beneficioso al final del camino o no? Bueno, hagamos un análisis, digamos, porque creo que es más importante el análisis que lo que yo pueda opinar, ¿no es cierto? Hay dos tipos, o yo resumiría en dos tipos, digamos, de conexiones. Una cosa es una alianza, ¿no es cierto? Una alianza para la gobernabilidad, y otra cosa es un acuerdo para elegir autoridades, finalmente, por ejemplo, de la Asamblea. No está claro, finalmente, aún si lo que estamos enfrentando ahorita o lo que vamos a ver es una alianza o un acuerdo. Es decir, aún, digamos, los partidos políticos no nos dicen finalmente para qué es esta alianza o para qué es este acuerdo. Si solo es para elegir presidente, dos vicepresidentes, vocales del CAL, presidentes y vicepresidentes de comisiones, o finalmente hay una agenda programática que a lo largo de este año, 8 meses, digamos, vaya a funcionar. Eso es lo que hay que revisar. Pero lo que finalmente también hay que profundizar es los elementos de cómo se llega a esta alianza, ¿no es cierto? Daniel Noboa es un presidente que llega con una profunda soledad en el poder, es decir, ni siquiera finalmente tiene, o más bien ha tenido que negociar con su propio bloque. Javier Rodríguez, que es este analista de datos, el momento que levantaba la información decía, por ejemplo, el porcentaje de votos totales en primera vuelta, Daniel Noboa obtiene un 21% y su bloque obtiene 11%, es decir, hay una diferencia de 10 puntos, ¿no es cierto?, en la votación, lo cual quiere decir que a la larga, digamos, no está como muy claro cuál es la conexión de el bloque de ADN con Daniel Noboa. Pedro, Lo he esto escuchado es ayer. un Sí. Guillermo Lazo 2.0, negociación del 2021 que después se fue al trasto, pero esta vez usted cree que es un 2.0 mejorado. Esperemos que no, finalmente, ¿no es cierto? Sin embargo, creo que Noboa ha demostrado ser mucho más pragmático, finalmente, ¿no? Es decir, ha aceptado que no sabemos si es acuerdo o alianza, como les digo, ¿no es cierto? Hay que ver hasta el último minuto, porque, no, digamos, Lazo quebró la alianza que él mismo convocó en el minuto 1, si usted recuerda, de la instalación de la Asamblea. Entonces, finalmente, aún hay que ver, porque todo puede suceder en el Ecuador, pero finalmente, digamos, lo interesante es ver cómo Noboa va a tener que cimentar finalmente y reducir su soledad del poder, que yo creo que sí es una característica que le complejiza en su momento de gobernabilidad. Pedro Ronald Córdoba lo saluda. A lo largo de la vida política de este país, después de la dictadura, en la etapa ya democrática de este país, hemos podido notar que de pronto, y le pregunto basado en su experiencia, ¿este es un país de acuerdos o es un país que necesita un líder autoritario para poner en orden las cosas que realmente necesita el Ecuador para salir adelante? A ver, digamos, es una pregunta que depende mucho del contexto, ¿no es cierto? Yo diría que en este contexto, cuando yo digo contexto, quiero hacer una radiografía de el país, por ejemplo, que deja Lazo, ¿no es cierto? De acuerdo a Datos Gallup, que es esta consulta, que es esta encuesta, digamos, regional, el 53% de los ecuatorianos han sufrido hambre el último mes, solo después de Venezuela y Perú, ¿no es cierto? En Quito, por ejemplo, se ha roto el récord de suicidios, 159 al 7 de octubre. Solo 4 de 10 dólares, digamos, han sido ejecutados en inversión pública en el 2023 por este gobierno, de acuerdo a Diario La Hora. ¿Qué quiero decir con esto? Que ahora lo que se necesita finalmente es un gran acuerdo y sobre todo políticas públicas y la presencia conceptual y física del Estado.
No sé si sirva mucho finalmente tener líderes con mano dura, porque no funciona, el Estado no funciona así, digamos, ¿no? Y esto también hay que decirlo, digamos, Noboa es un actor que, si bien está consolidándose en su relación con el legislativo, es un actor ausente en la verdadera disputa política. ¿Cuál es esa verdadera disputa política? La guerra interfunciones que nosotros estamos viendo, ¿no? La Fiscalía contra el Consejo de la Judicatura, el Consejo de Participación Ciudadana contra la Corte Constitucional. Ahí hay una guerra interfunciones en donde Noboa no es un jugador importante porque no tiene una presencia política, es decir, no tiene aliados, digamos, en esa disputa, ¿no? No se diga, por ejemplo, con los gobiernos autónomos descentralizados. Entonces, ¿qué es lo que necesita ahora? Se necesitan acuerdos finalmente. Pero, Pedro, a ver, le voy a hacer la pregunta que se hace la mayoría de la gente, por no decir todos los que nos gusta el tema político. La Revolución Ciudadana no está dando su apoyo solo por qué lindo que es el nuevo presidente Daniel Noboa, vamos a apoyarlo. No creo que nadie, digamos, da el apoyo porque es lindo o porque es feo. Siempre hay intereses políticos que son legítimos finalmente, ¿no? En tanto y cuando ese interés sea llevar a cabo la agenda programática que cada uno de los partidos políticos tiene. Pero yo le hago la pregunta, ¿usted sabe qué agenda programática No, tiene la Revolución Ciudadana? no. No. ¿Usted Bueno, sabe qué agenda, sí qué sé agenda que quieren, programática? sí que sé que quieren llevar a juicio político a la fiscal. Lo han Pero esa dicho. no es una agenda programática, Pero eso esa es es una la acción. agenda de ellos, es lo único que quieren por lo que hemos visto. Yo no lo sé, no le podría decir finalmente, eso es lo que nos han dicho, ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo no sé cuál es la agenda programática de la Revolución Ciudadana con respecto a la Seguridad. desnutrición infantil, con respecto a la seguridad, con respecto a la educación, no lo sé. No sé cuál es la agenda programática de Construye, finalmente, cuando, si nos vamos al otro lado, lo único que quiere Construye es que el correísmo no vuelva. No sé cuál es la agenda programática de ADN, no sé cuál es la agenda programática del Partido Social Cristiano, es decir, no sabemos cuáles son las agendas. Por eso es muy difícil determinar si lo que están haciendo es un acuerdo o una alianza. Pedro, y con Henry Kronfle como presidente, porque ya están echadas las fichas, bueno, aunque en política hasta el último segundo no sabemos qué pasa. Con Henry Kronfle, ¿la Asamblea va a poder legislar con este acuerdo? ¿Cómo ve el tema? ¿Cuál es su opinión al respecto? A ver, digamos, creo que el pragmatismo de Noboa le ha llevado a hacer lo que pragmáticamente era lo correcto, digamos, ¿cierto? En el derecho hay un término que se llama economía procesal, que es eh, las cosas más eficientes son las que menos recursos nos cuestan, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que para el gobierno era mucho más fácil llegar a acuerdos con las estructuras partidistas conformadas, es decir, si tú hablas con la Revolución Ciudadana, sabes que hablas con 51 votos, si tú hablas con el Partido Social Cristiano, sabes que hablas con 18 votos, pero si tú hablas con Construye, no sabes con quién hablas, ¿no? Si tú hablas con la Alianza Actuemos, no sabes con quién hablas. Si tú hablas con la alianza, claro que se puede, no sabes con quién hablas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que una negociación política es procesalmente más económico, ¿verdad? Hablar con grandes bloques que uno por uno finalmente, porque esa negociación equivale que, digamos, el costo de cada voto sea muy alto, políticamente hablando, ¿no? Entonces, creo que finalmente el pragmatismo es lo correcto. Creo que al gobierno, al no tener tanto tiempo, esa negociación, que no sabemos aún si es alianza o acuerdo, con los grandes bloques que ya están conformados, les va, digamos, a ayudar a ganar tiempo. Ahora, lo que hay que saber es cuál es la alianza programática para definir, como le digo, si este es un acuerdo solo para designar autoridades o si esta es una alianza para, digamos, la gobernabilidad y la fiscalización y la legislación. Pedro, Priscila Jacome te saluda. Hasta ahora ha trascendido solamente un nombre, que es el de Kronfle. ¿Crees que hay algún, no sé cómo expresarlo, pero Una carta escondida, sí, una bajo la manga de o alguien. si hay algún problema que solo haya trascendido un nombre a estas alturas? Creo que es una estrategia seguramente, sin embargo, si nosotros, para leer la política del Ecuador, lo que yo hago es siempre regresar a ver al pasado, eso es muy importante finalmente. Y si ustedes recuerdan, en el 2021, Henry Kronfle estaba ya sentado en la presidencia de la Asamblea y después terminó siendo la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, un nombre que ni siquiera lo podíamos plantear en el radar. Entonces, claro, puede ser como una estrategia, ¿no es cierto? Sin embargo, creo que Noboa no cometerá el mismo error político que Lazo, ¿no? Entonces, creo que no hace falta ni siquiera tener otro nombre y, claro, esta estrategia lo único que hace es decir, tenemos ya definido un presidente, no aspire nadie más a algo más porque ya hay un acuerdo y hay los votos. Pedro, la última pregunta por el tiempo. ¿Por qué se ha demorado tanto Daniel Noboa en darnos a conocer, para mí, en mi punto de vista, el ministerio más importante en este momento, que es el de gobierno? ¿Cuál es su opinión al respecto?
No lo sé, digamos, no sé si es de estrategia creo que es de equivocada, porque finalmente en un momento de altísima incertidumbre lo que necesitamos es certezas y creo que el gobierno desaprovechó mucho la posibilidad de convertir una crisis en oportunidad. Es decir, digamos, creo que Noboa debió haber ejercido su presidencia, ¿no es cierto?, desde el minuto cero en el que fue elegido, ¿no? Es decir, el momento que se conocieron los apagones, nombrar a su ministro de Energía y dar como recomendaciones o pasos que debía haber hecho este gobierno para evitar, por ejemplo, los apagones. Es decir, creo que evitó mucho, creo que desperdició mucho tiempo y claro, en política como en comunicación, los vacíos no se quedan vacíos, alguien los llena. Y creo que finalmente no los llenó Noboa y ese puede ser, sí, un problema al momento de iniciar su mandato. La verdad es que el problema es una papa caliente, pero bueno, todos, para mí el primero que debía haber mencionado era su ministro de gobierno y el de seguridad, pero cada uno maneja el gobierno como quiere. Era Pedro Donoso, analista político, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros, Pedro. Muchas gracias, buen día.